esa discinesia. Y dice Arnold, bueno, la palabra quiere decir que son movimientos anormales. Cinesia es movimiento. O sea, esa discinesia puede, digamos, aparecer en la primera fase del tratamiento, que hay que empezar con dosis bajas. Y eso como consecuencia de un desajuste todavía entre la dosis que se está utilizando el medicamento y, lógicamente, ¿verdad? El hecho de que todavía no se tiene muy clara la cantidad de fármacos que puede llegar a utilizar el paciente con Parkinson. Pero a medida que la duración del tratamiento avanza, esa resistencia aparece con dosis que antes no la producía. Entonces la incidencia de estas anormalidades alcanza entre el 40 al 90% de los pacientes. Son esos movimientos anormales que hacen sobre todo orofaringio, unos movimientos así, que probablemente ustedes en algunas personas han podido observar. Esas son las discinesias que suelen aparecer con el tratamiento por levodopa. Y obviamente la asociación levodopa-carbidopa o levodopa-benzelacida. Entonces, también hay que hablar del desequilibrio de la irregularización, del equilibrio de los receptores dopaminérgicos que intervienen en el eje nígrico. Este desequilibrio es el resultado por parte del agravamiento progresivo de la degeneración dopaminérgica, que sigue su curso natural. Hemos hablado ya de esto, que para que ocurra la enfermedad de Parkinson resulta de una muerte las células que conforman la sustancia negra y que son neuronas que tienen la capacidad de producir dopamina. Entonces, a medida que va degenerándose el tejido neurológico, se incrementa el Parkinson. Y lo que se está haciendo es que, ya puse como ejemplo, por decir, si hubiera 10 neuronas y se han muerto 5, esas 5 que siguen viviendo son las que van a incorporar la levodopa, de acuerdo a lo que hemos visto en el esquema, que podemos volverlo a hacer de manera rápida, ¿no? Recuerden que a partir de un aminoácido denominado tirosina, esto se va a transformar en levodopa, la levodopa al final de cuentas, ¿no? Y esto se va a transformar en dopamina. Ahora, esta transformación de la tirosina en el levodopa se produce por la presencia de una hormona, por una enzima, mejor dicho, de la tirosina hidroxilasa, y esta levodopa se va a transformar en dopamina por la LAT. Recuerden eso también. Esta LAT es la L-aminoácido aromático descarboxilasa. Entonces, esa va a transformar la L-dopa en dopamina. Entonces, como dice ahí, en la medida que las células vayan incorporando la levodopa, las que viven van a transformar en dopamina, pero va a haber un momento en que eso se va a descompensar, porque el medicamento en realidad no, bajo ningún motivo, detiene la degeneración neurológica, ¿no? Entonces eso, al cabo de los 5 años, aparece o reaparece el problema en los pacientes que tienen Parkinson. Por otra parte, de la desigualdad de la evolución que deben seguir los receptores dopaminérgicos, precisamente en hiposinápticos, en respuesta a la presencia de concentraciones no fisiológicas de dopamina, tanto en ese eje nígrico como en las neuronas pertenecientes a otros sistemas monoaminérgicos. Recordemos
dentro de esas neuronas que pueden incorporar la levodopa, están las neuronas que secretan, por ejemplo, la adrenalina y adrenalina y también serotonina. Serotonina, que también se denomina 5-hidroxitriptamina, ¿no? Serotonina o 5-hidroxitriptamina. Entonces, esas neuronas van a incorporar, ¿no es verdad?, la levodopa, porque obviamente si seguimos la secuencia de esto, aunque no se da en una célula todo, queda aquí las neuronas dopaminérgicas, pero si yo quiero hacer un esquema de las siguientes, las que siguen aquí, por ejemplo, noradrenalina y adrenalina, no tengo que más que esta dopamina se va a transformar en noradrenalina y esta noradrenalina en adrenalina. Obviamente aquí hay neuronas noradrenérgicas, dopaminérgicas y adrenérgicas. Entonces todas usan este mismo mecanismo y por eso es que hemos puesto aquí, incluyendo la serotonina que se denomina 5-hidroxitriptamina. Entonces eso va a generar un desequilibrio con lo que aparecen las discinesis. Ahora, fluctuaciones en la respuesta a la sintomatología, se trata de la aparición de bruscas oscilaciones de sintomatología motórica del paciente que sobrevienen a partir del segundo o tercer año del tratamiento. La incidencia al quinto año alcanza el 50% de las recaídas, ¿no es cierto?, de la enfermedad de Parkinson. Entonces, las formas clínicas son muy variadas, pero en ese párrafo nos está diciendo lo siguiente también. Si bien es cierto que puede haber Parkinson desde los 35 años, si quiere, ¿no?, con una media de los 60, y vamos a suponer que puede ser más incluso de esto, vamos a poner más de los 90. Entonces, si aquí tengo 5 años más, esto es 40. Y ya aparecen los problemas. Y tener 40 años es más joven. Sin embargo, si apareciese después de los 90 años, a los 95 años, ese problema de la recaída, aquí no habría mucha importancia porque este ser humano está más cerca del cementerio. Aunque esté normal, porque la expectativa de vida de los seres humanos puede en algunos casos sobrepasar los 100 años, pero 95 años era considerable. No daría mucha pena, lástima que se mueran, pero este otro sujeto, estar a los 40 años es una persona joven. Digamos, diría yo que hasta en la mejor etapa de la vida del ser humano, al final de cuentas es muy productivo en esa temporada. O sea, estoy hablando de 35 en adelante, personas sumamente productivas, ¿no? Entonces, ya está. En cambio, ya por una persona de 95 años, esa sobrevive porque los otros seres humanos le colaboran, porque sí, ya esa vida no es tan fácil, digamos, para todos los seres humanos. Obviamente que deben de haber muchos que, por sus características de vida, puedan tener todavía mucho que dar, pero no son edades en realidad productivas. Bueno, ahora puede iniciarse con fenómenos en los que el efecto de una dosis desaparece antes de lo previsto, como se llama eso en inglés, wearing off o esfumación de la respuesta, y pueden llegar a convertirse en cambios bruscos e impredecibles en lo que se pasa de un estado motórico aceptable, o
sea, se está hablando, recuerden que es una enfermedad del sistema motor extrapiramidal, la enfermedad de Parkinson. Por eso dice, digamos, estos cambios bruscos que son impredecibles, en los que se pasa de un estado motórico aceptable, puede caminar, escribir, hablar, incluso acompañado de fenómenos discinéticos, que ya hemos hablado que generalmente son orofaringios, a una situación de asinesia. Otra vez volvemos al Parkinson clásico, porque es una patología que genera asinesia y bloqueo motórico total. Entonces, aquí tenemos, ¿no es verdad?, la palabra o encendido apagado, ¿no? Encendido apagado. O sea, aparece, digamos, lo normal y luego se apaga y vuelve al Parkinson, esas oscilaciones. Entonces se denominan on-off, que tenemos en las llaves de luz, por ejemplo, encendido y apagado, on-off, ¿no? Sobre todo en los artefactos eléctricos hay esas letras que expresan el encendido y el apagado que están en el medio. Finalmente, es muy frecuente observar una pérdida progresiva de la eficacia de la levodopa. En realidad, de perder la eficacia no pierde, lo que pasa es que siguen nutriéndose las neuronas y ahí está el problema. Entonces, la fisiopatología de estos fenómenos parece participar diversos mecanismos. Inciso A, por ejemplo, alteraciones relacionadas con la farmacocinética de la levodopa. Se está refiriendo a la absorción, distribución, metabolización y excreción, y un acortamiento de la duración del efecto de cada dosis. Entonces, puede también ese aspecto participar. El inciso B nos muestra alteraciones farmacodinámicas, las otras eran cinéticas. Aquí ya de acción, como puede ser cambios en la sensibilidad y el número de diversos tipos de receptores dopaminérgicos por la distribución irregular de la dopamina en el mediado, ¿no? Entonces, gamma, entonces la propia progresión de la enfermedad en íntima relación con el mecanismo anterior y que se considera actualmente como una causa fundamental de esas fluctuaciones en la respuesta de la levodopa. Aquí ya habla de la progresión de la enfermedad. ¿Cuál es la progresión de la enfermedad? Es la muerte de las neuronas y por lo tanto al haber menor número de neuronas hay menor número de neuronas que transforman la levodopa en dopamina por las razones por las cuales se inició la misma enfermedad, es el proceso degenerativo, y entonces eso es un elemento, digamos, demasiado importante en la reaparición o la recaída, como quiera verse, de la enfermedad de Parkinson, aun cuando esté con tratamiento, ¿no? Y ahí eso va a ocurrir en un alto porcentaje de casos, que ya hemos hablado que al cabo de 5 años, más del 50% de los parkinsonianos vuelve a tener la enfermedad. Gamma, entonces, fenómenos de competencia entre los metabolitos de la levodopa y ella misma por los receptores o por los sistemas de transporte. Entonces, las estrategias de corrección de la fluctuación en la respuesta a la levodopa comprenden modificación en la cantidad y el ritmo de administración del fármaco. En muchos casos, al elevar la concentración de levodopa, o sea, aumentar la dosis si se quiere, lo que se obtiene es mayor problemas discinéticos que mejorías en realidad motoras. Pero bueno, sería una de las alternativas. Por ejemplo, el uso de preparados de liberación sostenida e infusión continua y la administración conjunta y o subjetiva de agonistas dopaminérgicos, hasta la administración conjunta, por ejemplo, del levodopa y los inhibidores de la monoaminoxidasa, la selectina. Entonces, eso también vamos a mirar en este momento. Recordemos que estas neuronas tienen obligatoriamente la presencia de mitocondrias. Estas mitocondrias secretan esa sustancia llamada MAO. Y la MAO no es más que la monoamino, a ponerlo mayúscula, digamos, no debería hacerlo, pero para que veamos
sea, que quiere decir que estas mitocondrias secretan MAO A o MAO B, aunque existe también la MAO C, pero la más importante en el caso del Parkinson. Y entonces, dentro de estos inhibidores de la MAO tenemos la selectividad. Ya, esta selectividad tiene una especial afinidad por la MAO B. Entonces, ¿qué hace la inhibe? ¿Por qué se produce ese problema? Digamos, si estamos secretando con esta hormona dopamina, la neurona, ya, esta dopamina va a recaptarse, o sea, va a reingresar a la neurona, no se metaboliza aquí afuera. Y entonces, al inhibir esta MAO B, no hay quien la metabolice. Al no haber, aumenta la concentración de dopamina, por eso se usa la selectividad. Sin embargo, en la neurona postsináptica, donde podrían estar los receptores de la dopamina, sobre todo los receptores dopaminérgicos, se secreta otra enzima que es la catecol-ortometiltransferasa, COM se denomina. Esta COM también tiene la capacidad de metabolizar a la dopamina. Pero eso existe en la neurona postsináptica. Entonces, esta catecol-ortometiltransferasa también puede inhibir con inhibidores de la catecol-ortometiltransferasa. Y al inhibir esta COM no se destruye la dopamina y aumenta la concentración de dopamina, y entonces otros productos que se podrían utilizar en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson son los inhibidores de la catecol-ortometiltransferasa. Eso para que vayamos viendo. Pero son menos importantes porque más fácilmente el paciente genera su Parkinson igual con el uso de esos medicamentos. Entonces, vamos a encontrar también dentro de esos efectos adversos las alteraciones de tipo psiquiátrica, porque de eso estamos hablando. Entonces, si hay antecedentes psiquiátricos, dichas alteraciones aparecen ya en la fase inicial del tratamiento. De lo contrario, lo hacen en el curso del tratamiento crónico, especialmente en los ancianos, ¿no? Y se van exacerbando, van aumentando. Entonces toman la forma, por ejemplo, de alteraciones del sueño, les aparecen pesadillas nocturnas, sueños vívidos, pseudo-alucinaciones que pueden ser estas visuales, ¿no? Pueden ver, o sea, ven cosas que no existen. Y otros fenómenos psicóticos de carácter paranoide. Habrá que mencionar también que dentro de esos problemas existe la depresión, por eso que hemos hablado de una MAO B, hay una MAO A, ¿no? Que está relacionada con la depresión, porque si tomamos en cuenta, cuando hablemos de depresión, vamos a hablar de dos neurotransmisores, sobre todo de la noradrenalina y la serotonina. En la depresión hay una ausencia de serotonina o disminución de serotonina o de noradrenalina. Entonces, estas dos sustancias son metabolizadas por la MAO-A, y entonces esa monoaminoxidasa ácida, si la bloqueamos, va a aumentar la concentración de la adrenalina o serotonina y va a mejorar la depresión. En este caso, podríamos tener esos mismos problemas, ¿no es cierto?, de depresión en los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson. Se ha descrito también cuadros de hipomanía, manía, hipersexualidad y desviación sexual. La incidencia aumenta en presencia de anticolinérgicos. Bueno, hay anticolinérgicos centrales, voy a mencionar los que hemos visto ahora, hasta ahora. Hemos visto a la atropina y a la escopolamina como anticolinérgicos, pero existen muchos otros que tienen una acción importante a nivel del sistema nervioso. Recuerden que la atropina y la
escopolamina pasa a la barrera hematoencefálica porque son compuestos terciarios y pueden atravesar la red cuaternaria, como la pirenzepina, por ejemplo, no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? Y que pueden ocasionar también cuadros confusionales. La amantadina es un medicamento que existe para el tratamiento de la gripe. En realidad, la amantadina es un antiviral, es un medicamento que se utiliza para el tratamiento, digamos, de la gripe y no para otros virus, ¿no? Entonces, para el virus de la influenza sobre todo. Entonces, este fármaco viene con el nombre de Antifludes, que se vende en el comercio. Y también el Piribedes. Entonces, esto lo van a encontrar en fármacos antivirales. Sí hay un poquito en la enfermedad de Parkinson, pero bueno, digamos, saber que ampliamente podemos encontrar en medicamentos antivirales. ¿Ya? Su tratamiento es complejo, supresión de los anticolinérgicos o disminución de los activadores dopaminérgicos también. Eso se puede hacer para que no aparezcan, digamos, este tipo de cuadros, sobre todo confusionales, porque ya hemos visto que la atropina y la escopolamina pueden generar ese tipo de problemas. Incluso había yo recomendado que la gente, sobre todo las mujeres que tienen o están en un proceso menstrual, dejen de tomar ese tipo de medicamentos porque puede influir en la memoria, sobre todo. Ahora, si persiste la psicosis, se puede intentar el manejo de estos cuadros con clozapina, que es un medicamento atípico dentro del tratamiento de la psicosis que vamos a ver después, con dosis de 12.5 a 50 miligramos en una única toma nocturna. Este neuroléptico atípico que sirve en realidad para la enfermedad denominada esquizofrenia, que es lo que estábamos viendo en unos cuadros que no los terminamos y hoy vamos a continuar. Posee escasa o nula acción antiparkinsoniana, ser un antagonista de los receptores dopaminérgicos 4 y no de los dopaminérgicos 2, que ya hemos dicho que está relacionado con la enfermedad del Parkinson y que incluso hemos mencionado medicamentos como la metoclopramida, que es un antiemético que se utiliza en los vómitos de la mujer embarazada y también en los niños, que se ha prohibido porque generan enfermedades de Parkinson al bloquear estos receptores. Tiene el inconveniente entonces de ocasionar raramente aplasias medulares también, o sea, se está refiriendo lógicamente a la clozapina, eso puede ocurrir, por lo que es necesario entonces someter al paciente a estrictos controles hematológicos para que esto no ocurra, en el caso de ser necesario ese medicamento. Ahora vamos a ver las interacciones farmacológicas, tanto de carácter farmacocinético como de carácter farmacodinámico, y que pueden ser importantes. Entre las primeras destacan las producidas por fármacos que aceleran o demoran el vaciamiento gástrico. Eso por la absorción. La asociación, por ejemplo, de inhibidores de la LAT, carbidopa, benseracida, ya saben ustedes, evita las interacciones con sustancias como la piridoxina, vitamina B6, y estimulan la descarboxilación de la dopa. Entonces, recuerden que también no está indicada el consumo de carne por los aminoácidos y por el complejo beta que tiene. Junto con el medicamento, con eso no quiere decir que no le den carne a los parkinsonianos, pero no debe estar junto a la medicación. O sea, no estar tan cerca a la medicación. Algunos aminoácidos presentes en dietas ricas en proteínas, metionina, triptófano, hemos mencionado, pueden interferir también en el transporte activo en el intestino porque utilizan ese mismo tipo de transportador. También en la barrera hematoencefálica e incluso a nivel neuronal. La alfa-metildopa es un medicamento que sirve para el tratamiento de la hipertensión arterial. Tiene una acción de tipo central y nació en el comercio con el nombre de Aldomet. Es un medicamento, vuelvo a repetir, para el tratamiento de la hipertensión arterial, que inhibe la descarboxilación
concentración de la levodopa y puede incrementar entonces su contenido, mientras que la reserpina, que es otro medicamento antihipertensivo, y la tetrabenazina, ¿no?, depresionan, o sea, expulsan los depósitos de neurotransmisores como la noradrenalina, y entonces de esa manera funcionan como antihipertensivos y que podrían también influir en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Bueno, los múltiples bloqueantes dopaminérgicos, las fenotiacinas, que son medicamentos para el tratamiento de la esquizofrenia, las butirofenonas y las benzamidas, que también vamos a ver en esta otra parte del sistema nervioso, interfieren gravemente en la acción farmacológica de los inhibidores de la monoaminoxidasa, sobre todo los de la potencian los efectos de la levodopa por inhibir el metabolismo de la dopamina, porque cómo se metaboliza la dopamina a través de la monoaminoxidasa, y si usted le inhibe, entonces va a aumentar la concentración de dopamina, y si da de manera conjunta, eso es lo que va a ocurrir también. Bueno, entonces, aplicaciones terapéuticas, ¿para qué vamos a utilizar la levodopa? Se asocia a un inhibidor de la LAT, de nuevo, carbidopa vence la SIDA, y continúa siendo el mejor fármaco para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. La asociación se halla incorporada en el comprimido en forma de levodopa carbidopa o en la forma de levodopa vence la SIDA. Como pueden ver ahí en la diapositiva, ya vienen las tabletas mezcladas, así que no hay que estar mezclando, simplemente hemos desarrollado el tema para ver qué pasa con la levodopa y qué pasa con ambos fármacos. Recuerden que ninguno de ellos atraviesa la barrera hematoencefálica por sí solo. Es decir, la levodopa sí puede hacerla, pero no la hace porque la destruye. Entonces hay que asociar a otras dos, pero que esas dos no atraviesan la barrera hematoencefálica, porque si atravesase, de nada serviría el tratamiento en realidad. No tienen que atravesar porque solo tienen que actuar de manera periférica. Aunque ha existido cierta controversia sobre los beneficios de retrasar al máximo el comienzo de la administración de la levodopa, actualmente se acepta que es oportuno y beneficioso comenzar con levodopaterapia, entonces pronto, como los síntomas parkinsonianos se manifiestan en forma clara. Si bien se recomienda mantener al paciente con dosis bajas de levodopa en estos estadios iniciales, por dos razones hemos hablado de eso. Porque como la zona gatillo quimio-receptora no tiene barrera hematoencefálica, la levodopa provoca náuseas y vómitos. En realidad no es la levodopa, sino la dopamina, que es la que se obtiene de la biotransformación de la levodopa periféricamente. Eso es lo que va a ocurrir con este producto. Y entonces ahí tenemos una de las consecuencias importantes, ¿no?, que puede permitir, o por lo menos decidir al médico, ¿no?, administrar el medicamento a dosis bajas. Entonces, que son las dosis iniciales que dice ahí. Entonces, esa es una de las razones. Y otra, lógicamente, los efectos adversos de la conversión a dopamina. Bueno, se comienza, ¿no?, con una asociación en términos de las tabletas de 50 versus 12.5 miligramos cada 8 a 12 horas. Esta cantidad puede aumentarse semanalmente hasta conseguir el beneficio terapéutico deseado. Y para evitar también esos desequilibrios que hemos mencionado ya en algunas diapositivas. Es importante que este aumento progresivo en la cantidad administrada se realice de forma gradual y cuidadosa para evitar la aparición brusca de los efectos secundarios que ya hemos mencionado también dentro de los efectos adversos. Esos son los efectos secundarios. No debe superarse la dosis total diaria de 2000 versus 200 miligramos de la primera asociación o de 800 a 200 de la segunda. La dosis media de mantenimiento en los estadios intermedios de la enfermedad está alrededor de 500
y 750, 500,50 y 750,75 miligramos al día de levodopa, carbidopa, esa es la asociación, y de 400, 100 y 600, 150 miligramos de levodopa benzelacina, repartidas en 4 tomas, ¿no? Entonces, eso está implicando de que el paciente deba de tomar cada 6 horas, que 6 por 4, 24, entonces ahí tenemos ya cubierto todo el día. Ya, este régimen puede modificarse mediante reducción de la dosis y un aumento del número de tomas diarias. Si aparecen cuadros de fluctuación o esfumación, recuerden el on-off que hemos mencionado, el encendido que ya apaga. Inicialmente el tratamiento mejora de forma sustancial al 90% de los enfermos parkinsonianos, en gran parte en casos de forma completa también. Bueno, entonces seguimos. Ya, pero al cabo de 5 años, volvemos a repetir, o más la levodopa pierde su eficacia de forma paulatina, o bien aparecen los fenómenos de oxidación ya descritos. Las formas de liberación sostenida de la levodopa son de utilidad en el control de los cuadros de fluctuación de la respuesta, dado a que mantienen un nivel más regular de la levodopa durante un periodo de tratamiento. Entonces, eso vimos en un cuadro, cuáles podrían tener, digamos, esa característica farmacológica. No es que haya cambiado el fármaco, sino el modo de fabricación varía para que tenga esa acción retardada también o mucho más lenta. Sin embargo, debido al mayor tiempo máximo y menor concentración máxima, la sensación subjetiva de mejoría sintomatología es mucho más pobre y aparece más tarde que con los preparados de levodopa convencional, lo que provoca una peor aceptación de esas formas farmacéuticas en numerosos pacientes. Entonces, no siempre es recomendable la reacción prolongada porque ocurre este fenómeno. Estos preparados son muy útiles tomados antes de acostarse para mantener al paciente en un estado de estimulación dopaminérgica aceptable durante el sueño nocturno. Eso de la estimulación dopaminérgica es que las neuronas puedan fabricar mayor cantidad de dopamina a partir de la levodopa que sea administrada y pueda al día siguiente tener una mejor respuesta farmacológica en términos de su acción ya farmacológica. Bueno, recuerden que en una clase habíamos comenzado con la parte de la esquizofrenia y vamos a continuar también ese tema porque ya nos vamos a meter a la fenotiazina, también denominados neurolépticos, que son fármacos que se usan para este tipo de demencia, que de manera general se denominan psicosis, ¿no? Entonces vamos a ver, que quede claro que ¿cómo se llama? Estos fenómenos psicóticos que se presentan en los esquizofrénicos y que además puede denominarse de manera genérica demencia. Existen varios tipos de demencia, que quede claro, hay la demencia arteriosclerótica que se le presenta a los ancianos, ¿no es cierto? Entonces, es un tipo de locura, generalmente es mucho más pacífica, que no necesita muchos medicamentos. Después está la enfermedad de Alzheimer, que se puede dar en personas mucho más jóvenes también, ¿no? Que generalmente son alteraciones mentales donde el individuo no es agresivo, en cambio, estos sí pueden ser. Entonces hay varios tipos de demencia, ¿no? Dentro de la clasificación. Bueno, estábamos viendo estos cuadros, recuerden que son unos ejemplos que muchos de nosotros podemos pensar que tenemos esto, pero no se puede mencionar. No sé si podemos adelantar un poco más, creo que. A ver, pero, no vamos a tener
Recuerden que tampoco estas son diapositivas mías, sino que es el Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Argentina. Entonces vamos a ver la sintomatología, como decíamos en esa oportunidad. Aquí tienen los síntomas, por ejemplo, alucinaciones auditivas en tercera persona. Entonces, ¿qué suelen decir como ejemplo? Digamos, oigo una voz que dice, es un tonto, le odio. Y otra voz que le dice, yo no le odio, no es tan tonto. Eso escuchan ellos, no las personas normales. Entonces, a eso se denomina alucinaciones auditivas, como también que quede claro, existen las alucinaciones visuales, voces que comentan la actividad en curso. Oigo una voz que habla sobre lo que estoy haciendo y dice cosas, mírale cómo anda por la habitación. Ahora se prepara un café, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Vuelvo a repetir que existen medicamentos como las anfetaminas, sobre todo la metilanfetamina, que puede llegar a provocar este tipo de alucinaciones en los seres humanos y que muchas personas han consumido, sobre todo los que viven de la religión, porque la religión en realidad yo no sé, digamos, si en realidad es demasiado importante que el ser humano, pero de que es una forma de vida de mucha gente sí lo es. Entonces, generalmente los pastores y los sacerdotes piden el diezmo, algunos obligatorios, todo, no sé, hasta les hacen transferir sus propiedades y todo ese tipo de cosas. Es con la finalidad de volverse millonarios, simplemente con la palabra de Dios. Poco y nada les interesa a la mayor parte de los pastores igual, sino tienen una forma de vida, digamos, ¿no? Entonces estos suelen consumir ese tipo de fármacos y también hacen consumir a su población, donde tienen adeptos y demás cuestiones y terminan oyendo la palabra de Dios, esas cuestiones de religiosidad, no voy a repetir, los alucinógenos, ¿no?, que consumen. Eso puede ocurrir también. Bueno, Charles Manson fue uno de los psicópatas que hizo asesinatos en serie, una serie de personas jóvenes, sobre todo mujeres, ¿no, verdad? Y que fue metido en la cárcel también el otro. Bueno, en ese sentido ahí está uno de los ejemplos que ocurrió en los Estados Unidos. Eco del pensamiento, oigo mis pensamientos en voz alta, eso no es posible, todos sabemos que eso no ocurre. Y es como una cinta que lo va repitiendo en algo. Entonces, él mismo se escucha su voz como si tuviese un parlante, ¿no? Entonces ahí tenemos ese tipo de esquizofrénicos también, que vamos a ir luego viendo de acuerdo a la clasificación de los psiquiatras que ya hemos hablado, Snyder, Lewin, etcétera, etcétera. Ya. Trastornos de la afectividad de la esquizofrenia, embotamiento o aplanamiento afectivo, reducción de la reactividad emocional, a veces tan grave que se puede etiquetar como añedonia. Bueno, afectividad inapropiada, risas insulsas, en ocasiones de expresión psicótica, a veces uno lo halla, depende de la forma clínica de presentación de cada esquizofrénico, aislado y riéndose solito. ¿No? Puede ocurrir. Bueno, las personas normales también pueden hacerlo. Uno de los síntomas no quiere decir que sea esquizofrénico. Tiene que haber un tiempo y tienen que mezclarse 2 o 3 síntomas de manera constante para poder decir que este paciente es esquizofrénico. Ya. Ahí tenemos una clínica psiquiátrica. Bueno, entonces síntomas, puede haber síntomas catatónicos, mutismo, negativismo, rigidez, flexibilidad seria, por agitación catatónica, estereotipías, ¿no?, manegrismo, gencopraxia y obediencia automática, ¿no? Podemos encontrar dentro de esos fenómenos. También
Entonces, trastornos de la conducta esquizofrénica también, deterioro global de la conducta personal y social, conducta extravagante, desorganizada, actos inmotivados, autoagresividad, heteroagresividad, inadecuación sexual puede también existir dentro de esas conductas en los pacientes que tienen esquizofrenia. También tenemos otras imágenes de algunas películas que están relacionadas con estos hechos también. Ya trastornos cognitivos en la esquizofrenia, deterioro de la función cognitiva, en los test neuropsicológicos, déficit atencional de la memoria de trabajo verbal y visual, alteraciones en las funciones ejecutivas de planificación y abstracción, y correlacionan con síntomas negativos y con la dilatación ventricular. Recuerden que les dije que la respuesta del tratamiento a la esquizofrenia va a variar tremendamente de los pacientes, entre los pacientes esquizofrénicos. Cuando aparece esta dilatación ventricular en tomografías o radiografías, el pronóstico es muy malo. No hay respuesta adecuada con los fármacos, porque hay una alteración anatómica. Si este ventrículo, sobre todo el tercer ventrículo, está dentro de los parámetros normales, entonces sí va a haber una buena respuesta en términos del tratamiento medicamentoso, es decir, farmacológico, ¿no? Eso también es bueno saber. No siempre hay la misma respuesta de los esquizofrénicos. Y este es el test de Wisconsin, que estimula la corteza prefrontal. Entonces se utiliza para ver la respuesta de los esquizofrénicos. Nosotros de manera normal podemos ver, si se quiere, hay un triángulo, las estrellas, las cruces y las esferas que ustedes pueden ver en ese test. Bueno, habrá síntomas y signos, digamos, físicos de la esquizofrenia, signos neurológicos menores, ¿no? Alteraciones de la esterograminosia, equilibrio, anomalías oculares, ausencia de contacto ocular, o sea, no hay una visión o una mirada de frente con las personas, fijación de la mirada, aumento de la frecuencia de parpadeo, también alteraciones del movimiento del seguimiento ocular, ¿no? Síntomas vegetativos, alteraciones del sueño y también de la función sexual podemos encontrar dentro de estos signos y síntomas físicos de la esquizofrenia, es decir, lo que aparece en el paciente que nosotros estamos observando o que estamos revisando cuando estamos enfrente de estos pacientes. Entonces, frecuencia de los síntomas de la esquizofrenia, por ejemplo, ausencia de conciencia de la enfermedad, ellos no son conscientes de su enfermedad, 3 cruces, aplanamiento afectivo, también 3 cruces, retraimiento social, 3 cruces, ideas delirantes, 2 cruces, aspecto descuidado, 2 cruces, pérdida de interés, cruces, alucinaciones auditivas, ¿no? Asociación laxa de ideas, apatía, suspicacia y bloqueo del pensamiento y maneirismos, como pueden ver estos 3 últimos apenas, ¿no? Pero todos estos elementos se dan en el esquizofrenia, no necesariamente. Se pueden mezclar 2 o 3 de estos y además debe de haber un tiempo que debe de superar el mes de mezcla de estos elementos para considerar a un paciente de verdad esquizofrénico. Y vuelvo a repetir, hay medicamentos que pueden tener ese problema. Bueno, ahora nuestra clasificación. Entonces, hay agudos y crónicos. Dentro de los agudos está la esquizofrenia paranoide, la esquizofrenia catatónica, como pueden ver aquí, y dentro del tipo 2 es el crónico, la hebefrénica y la síndrome. Entonces, vamos a encontrar dentro de estas esquizofrenias signos positivos y en estas también signos negativos. Entonces, la mezcla de ambos nos puede dar las diferentes clasificaciones que tenemos aquí, ¿no es cierto?, como esquizofrenia.
pueden ver que existen 4 en realidad, pero una es de tipo agudo y las otras son de tipo crónico. Estas son ya desde la juventud, pueden estar arrastrando durante varios años, en cambio esta se puede presentar más bruscamente de forma aguda, digamos. Entonces, ahí está. Entonces, la tipo 1 generalmente tiene un inicio agudo porque está dentro de la clasificación de la esquizofrenia aguda y tienen síntomas positivos, por ejemplo, alucinaciones, delirio. El tamaño ventricular cerebral es normal. El pronóstico, fíjense, con el tratamiento medicamentoso es bueno y hay una buena respuesta a los neurolépticos, que son las fenotiacinas. La primera que se puso al servicio del cuerpo médico fue la clorpromazina, que nació con el nombre de Ampliactiv. Entonces ese es uno de los medicamentos que vamos a describirlo de manera puntual para poder entender los demás fármacos también, ¿no? Y existen anormalidades de dopamina. Fíjense, vuelve a aparecer nuestro neurotransmisor que hemos visto en la enfermedad del Parkinson. Entonces la dopamina tiene mucho que ver. Recuerden que el Parkinson es una ausencia, en cambio aquí hay un aumento de la dopamina, o problemas también que pueden estar relacionados con los receptores dopaminérgicos. Eso vamos a ver un poquito más adelante. En cambio, el tipo 2, ¿no es cierto?, tiene un inicio crónico, síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, dilatación ventricular. Ya aquí hay una dilatación ventricular. En el otro no había. O sea, es una cosa que podríamos decir una alteración orgánica, más que subjetiva, ¿no? El pronóstico es malo, hay mala respuesta a los neurolépticos y hay pérdida de las neuronas, o sea, hay una especie de degeneración, si se quiere, a ese nivel también. Entonces, hay una diferencia entre lo crónico y lo agudo dentro de los pacientes psiquiátricos. Ahora, esquizofrenia paranoide. ¿Qué es lo que tiene un paciente que sufre de esquizofrenia paranoide? Tiene delirios y alucinaciones auditivas, escuchan voces, todo ese tipo de cosas que les hablan. Recuerden que hay muchos de los pasajes, incluso vuelvo a repetir, bíblicos, no nos consta, tal vez estoy hablando de estupideces yo, pero en alguna medida y Dios me habló, ¿no? La gente suele decir eso, me ha mandado los mensajes, los pastores, estos que se compran hasta islas, llevan a la gente y hacen genocidios masivos, ¿no es cierto? Parece que también en estos días en uno de los estados Unidos, la redundancia, digamos, ha existido un tiroteo que puede estar relacionado con gente que al consumir drogas generan este tipo de cosas y listo. Y todas esas historietas que probablemente las han escuchado cuando eran, obviamente, los chicos de ustedes, ¿no es verdad? Por ejemplo, se iba a acabar el año 2000 el planeta Tierra, que después no sé qué otro añito, que dijeron eso los mayas, que son ceras, ¿no? que existen, incluso puede existir el hecho de la vacuna del COVID, que hay gente que la promueve y otra que no la promueve. Yo, por ejemplo, me he hecho poner 4 veces la vacuna de la COVID-19 y no tengo absolutamente nada. Nadie me maneja mi cerebro, ni pienso que lo haga, ni me voy a pensar en estupideces, porque es una estupidez. Ni se me prende la moneda de aquí, porque dice que tiene imanes, no sé qué cosa, no es verdad. ¿Qué imanes? Ni qué 8 cuartos, no hay nada de eso. Cochinera se llama eso, cuando está sudado uno se prende cualquier moneda. Lo demás es una estupidez total, ¿no? Pero que hay gente que cree eso, pues si hay gente, no, por ejemplo, los menores son un problema. Para los médicos es un problema. Obviamente que no les podemos obligar, porque cada persona pues es dueño de su cuerpo. Incluso le voy a decir, hay un medicamento que hemos hablado, cefalosporina, por ejemplo,
que es el disulfiram, que se denomina Antabus, que sirve para el tratamiento del alcoholismo. Ustedes no pueden darle a una persona ese medicamento si él no lo hace. Eso jamás, porque el médico es médico, no es dueño del cuerpo de la gente. Olvídense de eso, ustedes no son dueños de nada. Si el paciente quiere la consulta con usted, se puede levantar del asiento y decir, ¿cuál es la razón? Si al final de cuentas, ¿qué es un paciente? Es un cliente. Y si a mí no me gusta una tienda donde no me atiende bien, me voy. ¿Cuál es el problema? Si yo soy el que voy a gastar la plata. Entonces, no es propiedad de uno los pacientes, que quede claro eso, ¿no? Por lo tanto, hay que saber escuchar y saber conversar con los pacientes. Entonces, eso hay que hacerlo. Pero bueno, en ese entendido, entendamos que vamos a encontrar todo tipo de personas y dentro de esto, cada quien hace esa transfusión de sangre que ustedes no lo pueden obligar. ¿Por qué tienen que obligar? Usted puede decir que se va a morir, lo que sea, sustituirá para la sangre con suero o lo que sea. Entonces, eso está bien enraizado en su religión y no pasa nada. Incluso la sociedad entera cree que toda la vida, es decir, si yo me pongo sangre de un re negro, digamos, de un caucásico, ya me volví blanco o es mi hermano de sangre, como decían los indios, digamos, norteamericanos, no hay hermano de sangre, nada. 120 días nada más dura el glóbulo rojo. Si me ponen sangre de un re negro retinto, no tengo sangre del negro en 120 días. Se acabó, ¿no? Listo. Entonces no hay hermandades, ni genética, ni estupidez. Entonces, algunos dicen que, por ejemplo, que la COVID-19 ha sacado algunos pedacitos de genes, de secuencia de genes para generar la vacuna. Eso te va a... Pero si se entra el virus entero, ¿y qué lo transforma a uno en un monstruo? ¿Lo transforma? No lo transforma en ningún monstruo. Todos los días estamos con cuánta gente ahorita hay con gripe, hartísima gente. Y se les cambió la genética, nacen hijos diferentes con cola de rana, lo que sea. No. Todos los tiempos se anda metiendo, y eso no estoy hablando de un día, estoy hablando de millones de años. No. Nosotros pues estaremos viviendo en esta época, pero la vida es así. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la catatónica, digamos? ¿Cómo se presenta ese paciente desde el punto de vista clínico? Inmovilidad motora, o sea, está en un estado de estupor, ¿no? Actividad excesiva, pues fíjense, el estupor es un estado sin movimiento así, pero fíjense que también puede haber actividad excesiva, excitación, rigidez, trastorno motor, flexibilidad seria parecido al Parkinson, ecolalia, ¿no? Ecopraxia. Y bueno, todo ese tipo de cosas vamos a encontrar en ese tipo de esquizofrenia también. Bueno, esquizofrenia hebefrénica, inicio del tiempo, incoherencia del pensamiento, comportamiento desorganizado, aplanamiento o afecto incongruente. Eso vamos a encontrar en la esquizofrenia hebefrénica, que es una de las esquizofrenias considerada crónica, con alteraciones de los ventrículos, sobre todo del tercer ventrículo, ¿no? Recuerden que por ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esquizofrenia simple, deterioro, estado defectual, puede también existir. Bueno, ahí está. Ya, entonces, ahora, síntomas positivos. Dentro de los síntomas positivos hay que grabarse esto sí, porque se tienen que presentar, digamos, síntomas positivos y negativos para empezar a considerar a una persona esquizofrénica. Por ejemplo, las alucinaciones, los delirios, los trastornos del pensamiento y de la conducta extraña. Entonces eso ocurre, ¿no? Dentro de estos síntomas positivos. Ahora puede haber, por ejemplo, alucinaciones extrañas, puede haber delirios con alucinaciones, o sea, una mezcla de ellos. Pero tienen que asociarse, lógicamente, a los síntomas negativos también, que vamos a ver. Aquí tenemos los síntomas negativos.
falta de impulso e iniciativa, retraimiento social, con gente que no se pone mucho en contacto con la sociedad, contacto pobre, dificultad en el pensamiento abstracto, lenguaje empobrecido, estereotipado y embotamiento afectivo. Ahora, si se mezclan los positivos con estos negativos, entonces ya tenemos una idea de lo que puede ser el paciente, pero no necesariamente uno de ellos. Ahora, si dura poco tiempo, en menos de un mes, menos de 30 días, eso no es esquizofrenia. Entonces, no es considerada esquizofrenia, es mezclada. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Al menos, fíjense, 2 de los siguientes síntomas durante al menos un mes. Ahí dice clarito, no es que ya apareció el sujeto y ya lo considero esquizofrénico, no. Entonces, dentro de esos síntomas tenemos los delirios, la alucinación, el lenguaje disgregado, conducta muy desorganizada, la catatoforme, síntomas negativos, afectamiento afectivo puede también, digamos, existir para que nosotros tengamos ese mecanismo de diagnosticar esta enfermedad. Ya. Disfunción social, no seguimos, disfunción social o ocupacional, duración 6 meses de manera continua, exclusión de los trastornos esquizoafectivos, exclusión de los trastornos médicos generales, relación con trastornos generalizados de desarrollo, si las alucinaciones o ideas delirantes duran más de un mes. Fíjense, siempre juega un papel preponderante no solo la sintomatología, sino también el tiempo. El tiempo tiene mucho que ver. Aquí estamos hablando de 6 meses, aquí estamos hablando de un mes. No hay que eso sucedió un día y ya por esa razón, digamos, podríamos considerarlo como tal, ¿no? Entonces hay un tiempo también. Ya, tipos clínicos entonces vamos a encontrar que hay esquizofrenia paranoide, hebefrénica, simple, esquizofrenia indiferenciada, esquizofrenia catatónica, esquizofrenia residual y depresión post-esquizofrénica. Entonces, ahí tienen, no existe una sola forma clínica de presentación de esto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No solo existe una sola forma, una sola sintomatología de la esquizofrenia, sino hay una clasificación muy importante, que obviamente van a ser aquellas personas que hagan psiquiatría, pues nosotros solamente lo estamos viendo de manera genérica porque es lo que nos corresponde, no somos neurólogos. Muy bien, en pocas palabras hemos visto un poquito de esto y vuelvo a repetir, cada persona podrá sacar sus propias conclusiones. Y también quiero volver a mencionar, muchas de estas cosas a veces nosotros tenemos en algún momento de nuestra vida, pero no porque seamos esquizofrénicos también. No se puede considerar la esquizofrenia una sintomatología que se ocurra un día de la noche a la mañana, digamos, ya estamos enfrente de un esquizofrénico, eso no ocurre así. Bueno, muy bien, vamos a meternos un poquito ahora al tema. Vamos a buscar dentro de esta diapositiva para ver con qué vamos a comenzar. Ya para el tratamiento ya que tenemos una idea, ¿no es cierto? Bueno, como pueden ver ahí en la diapositiva, esta es la imagen de una película de uno de los autores más importantes dentro de las películas de terror, como es Alfred Hitchcock. La película misma se denomina Psicosis. Ya había hablado también de la esquizofrenia que se llama Mentes Brillantes. Si
quieren ver una película más moderna con respecto a estos problemas de tipo psiquiátrico. Como ustedes pueden ver, dentro de eso hay un fondo de un hospital psiquiátrico antiguo, con una película vieja también. Pero hay más modernas, como les dije, sobre un premio Nobel en física, ¿no es cierto? Que se la mostré también. Entonces, es bueno ver porque los actores, digamos, que han hecho la película realmente, digamos, han hecho muy bien su papel. Entonces, vamos a ver primero los neurolépticos. Así está en el libro. Y dentro de estos neurolépticos está la fenotiazina. Y dentro de la fenotiazina está la clorpromacina, que fue uno de los medicamentos que se puso a disposición del cuerpo médico para poder resolver el problema. Entonces ahí viene un poco del desglose de esto, ¿no? Tenemos entonces estos términos que tenemos aquí. Los términos antipsicótico y neuroléptico, ahí están, se usan de manera indistinta. Usted puede utilizar cualquiera de los dos términos para mencionar, ¿no? Entonces, para referirse a un grupo de fármacos que se utilizan principalmente en el tratamiento de la esquizofrenia. Entonces, esto es una forma de psicosis, no es psicosis también, es una forma de psicosis la esquizofrenia. Ya hemos visto la clasificación. Pero también son eficaces en algunas otras psicosis, otras, no está diciendo que sean las mismas, y los estados de agitación. O sea, dentro de la clasificación psiquiátrica, obviamente, hay varios tipos que seguramente lo van a ver con detenimiento, tanto el tratamiento como la forma clínica cuando hagan psiquiatría. Ya está. Normalmente con dos médicos, creo que tenemos aquí una doctora y el doctor David Susselberg, que también tiene una clínica, digamos, donde van a hacer ustedes eso. Bueno, la naturaleza de la psicosis de esquizofrenia. Ahora, el término psicosis denota una variedad de trastornos mentales. Cuando dice una variedad de trastornos mentales, entonces volvemos a decir una forma de psicosis en la esquizofrenia. No es que sea psicosis en sí. Por eso habla eso. La esquizofrenia es un tipo particular de psicosis que se caracteriza principalmente por un sensorio claro, o sea, toda la parte sensitiva del ser humano, pero una perturbación del pensamiento muy manifiesta. O sea, lo que está alterado en ese tipo de personas es el pensamiento. Tienen un pensamiento raro, siempre. Entonces eso va a ocurrir. Ya, entonces la base molecular, eso es importante tener presente porque antes pues la anatomía sería pues lo más importante para la formación médica. Hoy en día no tiene mucho que ver eso, sino todo el centro de la medicina está en la medicina molecular, que es lo que ocurre dentro de la salud. Entonces la base molecular de la esquizofrenia alude a una definición completa, pero se ha realizado un gran esfuerzo intentando relacionar el trastorno con anormalidades de funcionamiento, sobre todo relacionado con los neurotransmisores, que está relacionado a las aminas, especialmente a la dopamina. Entonces, ¿cuál trastorno motor está relacionado con la dopamina? El Parkinson. ¿Cuál trastorno psiquiátrico está relacionado con la dopamina? La esquizofrenia. Entonces, ambas cosas son importantes tenerlas en cuenta porque la dopamina viene a ser el centro. Ahora, recordemos que existe una variedad de receptores dopaminérgicos. En el Parkinson, que ya acabamos de ver, está relacionado con el receptor dopaminérgico 2, pero su neurotransmisor sigue siendo la dopamina. Entonces, no es de extrañar que muchos de los medicamentos
que tengan que ver con el Parkinson puedan llegar a producir esquizofrenia, de acuerdo a lo que veamos un poco más adelante. No obstante, son significativos los defectos de esta hipótesis y sugieren que el trastorno es más complejo de lo que se suponía al inicio. Un factor adicional que indica la heterogeneidad. No es un problema homogéneo, dice, sino tiene variables importantes entre los esquizofrénicos en la presencia o ausencia de alteraciones anatómicas. Recuerden que tanto el Parkinson como la esquizofrenia hemos visto que hay alteraciones anatómicas, sobre todo en las formas crónicas de la esquizofrenia, y lo mismo vimos en el Parkinson, ¿no es cierto?, cuando hay alteraciones importantes anatómicas, que ya hemos hablado sobre la degeneración de la sustancia negra, ¿no?, más propiamente. Bueno, neurolépticos o tranquilizantes mayores. Entonces, dentro de estos neurolépticos están las fenotiacinas y sus análogos. Entonces, ¿cuál va a ser el centro, si se quiere, del tratamiento de la esquizofrenia? Estas fenotiacinas. Vuelvo a repetir, el primer fármaco que se creó y se puso a disposición del cuerpo médico se denomina clorpromacina y su nombre comercial que salió al comercio es el de aquí. Entonces, los agentes antipsicóticos se utilizan primariamente en el manejo de pacientes con enfermedades psicóticas u otros padecimientos psiquiátricos graves, ¿no? Entonces, porque obviamente la esquizofrenia es una enfermedad de las denominadas enfermedades mayores de la mente. Ahí tienen la clorpromacina como producto, ¿no? Como pueden ver, tiene tableta. Sin embargo, estos agentes farmacológicos además tienen propiedades diferentes, como por ejemplo pueden funcionar como antinauseosos, antieméticos. Si evitan las náuseas, también lo van a hacer a nivel, digamos, de los vómitos. Recuerden que eso se encuentra en la zona gatillo quimioreceptora extrema, donde no existe barrera hematoencefálica, ¿no? También tienen acciones antihistamínicas y la capacidad para potenciar los analgésicos, sedantes y anestésicos generales. Entonces, no son analgésicos, no son sedantes, ¿no?, pero sí pueden llegar a potenciar si se asocian estos medicamentos. Es importante tener presente, sí, porque el hecho de que alguien esté consumiendo estas tabletas para su esquizofrenia no quiere decir que no vaya a tener una cirugía. Entonces habrá que pensar en los anestésicos generales si algunos tienen relación con su actividad también. Bueno, origen y química. Entonces la fenotiacina es un compuesto químico formado por 3 anillos que resulta de la unión de anillos bencénicos. Aquí tenemos nosotros. Recuerden que ya han visto un medicamento que tiene estos anillos bencénicos que, digamos, es la carbamazepina. Cuando hemos visto antiepilépticos, la carbamazepina tiene este tipo de anillos también. Nitrógeno o de otro azúcar. Estoy mencionando eso porque va a haber en las interacciones farmacológicas también estas cosas, ¿no?, que pueden influir mucho en el tratamiento. En estrella se tienen los derivados denominados tiosantenos. La palabra tío es porque tiene azufre. La palabra tío o tía es porque el medicamento tiene azufre. Eso. Ya, la fenotiacina alifática, el clorhidrato de clorpromacina, ahí tienen el nombre comercial, el Pliactin. Después tenemos las fenotiacinas piperacínicas, el maleato de proclorpromacina, la trifluperacina, el nombre comercial es telacina, y el clorhidrato de flufenacina. Las fenotiacinas piperitínicas, el clorhidrato de piorilacina, viene con el nombre de Mendeleev, y los análogos de las fenotiacinas derivados del tiosantenos. El tioticeno es uno de los medicamentos que se encuentra dentro de este grupo. Muy bien, vamos a quedar aquí porque ya sabemos que el grupo 4
no tienen actividad práctica conmigo. Perdón, un ratico, si me esperan y le pueden sacar que se vaya. Los temas que exámenes, un ratito, cortados. A ver, mientras tanto van preparando la mi hojita. Ya ahí tienen las diapositivas. Ya a través de las redes sociales, las fotos que ustedes le tomen pueden, por favor, hacerlas llegar, sería muy interesante. ¿Puedo continuar? Ya, con eso termina. Bueno, espero que no les haya quitado mucho tiempo, pero bueno, ahí está. Si pueden publicarlo en el grupo, sería magnífico.